RTP. 8:43. Está con nosotros el profesor Damiano Scotton, politólogo internacionalista, docente de la Universidad de la SUA y amigo de esta casa. Y con él hablaremos de un tema que abarcábamos más temprano, que era la situación candente en el Medio Oriente debido a la intervención que se ha dado desde el fin de semana de parte de Israel y Estados Unidos, hasta ahora solamente a punta de misilazos, y la respuesta que se ha dado desde Irán contra toda la región. Bienvenido, profesor, lo escuchamos. Buenos días, querido César, buenos días a todos presentes y a quienes obviamente nos escuchan. Un gusto estar acá en esta casa y como decía mis estudiantes, justamente el día de ayer al recomenzar la semana de clases, no hay como estar tranquilos 5 minutos en este mundo, no hay como dejarle al mundo en paz un fin de semana que enseguida arranca con un nuevo conflicto, una nueva guerra, y esta es, como se dice en inglés, un game changer, algo que va a cambiar realmente nuestra realidad. Estoy bastante seguro de eso. Para empezar con las preguntas del panel, ¿usted cree que tenga razón la Casa Blanca cuando dice que esto podría tomar 4 o 5 semanas? No lo afirman, Hegseth también se niega a dar una cronología a futuro, ¿verdad? Pero se ha hablado de un conflicto de varias semanas. ¿Usted cree que pueda demorar mucho más o menos que eso? Menos seguramente no, más puede ser. 3, 4 semanas, no creo que sea un tiempo prudente, creo bastante probablemente que vaya a ser más que eso. Todo depende mucho de cómo se vaya a desarrollar la cuestión. Perdón, hablo un poco bajo, pero estoy en la biblioteca, no vaya a molestar. Es probable que sea un poco más de eso. Ahora, hay que entender algo. Estamos ante una operación basada en bombardeos, no estamos ante una operación de tierra. La operación de tierra tiene mayor tendencia a estancarse. Operación de tierra quiero decir cuando hay movilización del ejército, ¿no? Es decir, cuando el ejército entra a un país y comienza una operación directamente en el territorio. No estamos ante eso en este momento. Estados Unidos tampoco está con mucha predisposición a hacer eso, aunque Donald Trump justamente el día de ayer ha señalado que no excluye lo que se llama en inglés boots on the ground, botas en el suelo, es decir, el envío de tropas directamente a Irán, aunque esto me parece algo bastante difícil de realizar, tal vez como última ratio, como última posibilidad. Ahora, hasta que estamos ante una operación de bombardeo, la operación de bombardeo por su misma naturaleza no puede ser muy extensa. Es decir, tiene que ser una operación limitada en el tiempo porque es una operación que tiene que resultar en algo. Bien una victoria, en este caso para las tropas, llamémoslas aliadas, haciendo un correspondiente con la Segunda Guerra Mundial, o con una victoria o por lo menos una consolidación del régimen iraní en las próximas semanas. Si es que no hay envío de tropas, es muy difícil que lleguemos a lo que se define como un estancamiento, es decir, la guerra sigue, pero se mantiene ahí, como lo que está pasando, por ejemplo, en este momento entre Rusia y Ucrania. Y esto implica que sí, yo creo que 3 a 4 semanas, incluyendo 2 meses, son efectivamente un tiempo prudencial para decir, bueno, si es que no hay movilización de tropas, entonces en este tiempo nosotros deberíamos por lo menos saber en qué vamos a quedar, es decir, quién va a ganar o por lo menos quién va a tener superioridad. Ahora, lo que yo veo improbable, pero es que no haya intervención de tierra. La cuestión es que esa intervención de tierra se va a hacer de una manera atípica, no se va a hacer con un envío de tropas de Estados Unidos. Repito, no está excluido eso, pero lo veo improbable. No se va a hacer con envío de tropas de Estados Unidos, sino mucho más probablemente a través del envío o de la llegada de tropas, llamémoslas aliadas, en todo caso fomentadas por la alianza entre Estados Unidos e Israel. ¿De quién hablo? Bueno, primero obviamente de la rebelión iraní, de los insurgentes iraníes. Hay células, lo sabemos ya con certeza, fomentadas por el Mossad, por el Servicio Secreto Israelí, por la CIA de Estados Unidos, que estarían listas, se supone, para activarse en el momento en que termine esta primera parte, como la ha definido el presidente Trump, de bombardeos y que pueda llevar a un cambio de régimen. Por otro lado, noticia justamente del día de ayer es el hecho de que tenemos contactos entre el gobierno de Estados Unidos y las tropas kurdas del norte de Irak y del sur de Turquía para que puedan preparar una intervención en el momento en que el tiempo sea propicio. Es decir, vamos a tener una intervención militar de soldados directamente, no necesariamente solo bombardeos,
pero difícilmente, aunque otra vez no lo excluyo, eso va a ser o va a involucrar directamente tropas de Estados Unidos del territorio iraní. Creo que vamos a quedar más que nada en bombardeos en ese sentido. Dottore, buongiorno, ¿cómo está? Buongiorno, buongiorno, un piacere. Eh, Quería aprovechar y sin irnos muy lejos del conflicto en Irán. eh, Primero, ¿cuál es la posición de Rusia y de China, digamos los otros dos grandes hegemones de cara a este problema? ¿Y cuánto esto acelera o no, sobre todo desde el punto de vista de abastecimiento logístico que hacía Estados Unidos en la guerra en Ucrania, o de la que Estados Unidos le ha propuesto a Taiwán en una eventual toma por parte de China? ¿Cuánto afecta esto el panorama en los otros posibles frentes? Hablaban de una ocupación taiwanesa del 2027, un riesgo. ¿Cómo cambia el panorama y cuál es la posición de estos dos grandes actores del otro lado? A ver, tanto China como Rusia son, definimos, los socios estratégicos de Irán, no aliados, porque lógicamente al definir los aliados, una alianza implica deber o responsabilidad de defensa compartida. No estamos ante esa situación. Tanto Rusia como China son seguramente socios estratégicos de Irán, obviamente comercian con Irán, apoyan a Irán también de forma militar con el envío de armamentos. Y es más, de hecho, es Irán el que está apoyando a Rusia en este momento. Entonces, seguramente un cambio de régimen en Irán es fuente de preocupación tanto para China como para Rusia. Ahora, en el caso de Rusia, la situación está un poco más complicada. Rusia no solo falta voluntad, sino que no está en condiciones de intervenir en un conflicto en Irán en defensa de Irán. Si bien es cierto que hemos escuchado las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, justamente antes de ayer, que señalaba a los responsables de esta agresión contra Irán van a pagar, y esto obviamente implica un apoyo explícito hacia el régimen iraní, pero al mismo tiempo sabemos que Rusia ya está ocupada en sus problemas en Ucrania y no está en condiciones, porque ya está en un pantano en Ucrania en este momento, no está en condiciones de intervenir militarmente en otro lado. Ahora, Ucrania, por su lado, sí estaba recibiendo apoyo por parte de Estados Unidos, pero recordemos que ese apoyo había ido paulatinamente disminuyendo, justamente sobre todo a raíz del aumentar del apoyo de Estados Unidos hacia Israel. Y quienes mayoritariamente estaban apoyando a Ucrania son los países europeos, países que en este momento no están involucrados en el conflicto, están involucrados únicamente de forma colateral. No hemos escuchado declaraciones que señalan que se da apoyo, obviamente, no tanto, perdón, no se da apoyo a la intervención de Estados Unidos, pero se condena, eso sí, la respuesta indiscriminada de Irán. En el caso del Reino Unido, hemos escuchado cómo ha puesto a disposición de Estados Unidos sus bases sin intervenir directamente, aunque esto crea algunas problemáticas de orden militar. Justamente ayer Irán amenazaba a Europa diciendo si es que se va a utilizar medios defensivos, no de ataque, eso se va a considerar como acto de guerra y nosotros vamos a involucrar a Europa en esto. Y recordaría que Irán tiene misiles de largo alcance hasta unos 3.000 kilómetros, capaces de llegar hasta el este de Europa, sur de Europa, incluyendo Italia, paréntesis, incluyendo hasta mi casa, que tiene una base militar justo muy cerca, entonces la situación no es de las más tranquilas, y una base de Estados Unidos justo cerca. Pero bueno, dicho esto por lo que se refiere al tema Rusia-Ucrania. Entonces yo creo que la cuestión de Ucrania no se va por el momento, a menos que tengamos un mayor involucramiento por parte de Europa en este conflicto iraní, a modificar notablemente. Otra cuestión es la de China. China igualmente no tiene ninguna intención ni razón para intervenir, si bien es cierto que Irán es un socio estratégico de China, pero China sabe que tiene poder negociar también en caso de un cambio de régimen sobre Irán, entonces esto no le preocupa demasiado. Lo que más podría preocuparnos en este contexto es justamente lo que estaba hablando usted antes, que es el tema de Taiwán. China, no sabemos qué quiere Taiwán, no es solamente una cuestión histórica. Xi Jinping, el presidente de China, lo ha dicho hace años, en mi mandato, que por una reforma constitucional de hace años es toda su vida, lo sabemos, voy a tener Taiwán. Entonces está esperando el momento correcto. ¿Podría ser 2027? Sí, pero esta intervención podría cambiar las cartas en la mesa. Obviamente tenemos un Estados Unidos ocupado en Irán, tenemos Europa ocupada en Irán, tenemos un apoyo que se está dando hacia Ucrania, es decir, tenemos los ojos del mundo por otro lado, y una intervención de China en Irán, al no ser, es estratégico Taiwán, perdón, Taiwán quiero decir, es estratégico Taiwán para Estados Unidos, no se confunda eso, pero más estratégico es Oriente Medio. Posiblemente
considerando cómo Trump se está comportando últimamente, es plausible que en caso de una intervención de China sobre Taiwán, Trump decida simplemente de hacerse la vista gorda y de no intervenir dando prioridad a Irán. Entonces, esto es un momento de oro para China en caso de que el deseo De fuese hecho, invadir Taiwán. profe, ahí añado algo para darle paso a mi compañera. Leí en la prensa que China le había pedido a Irán que no ataque Qatar para no afectar el suministro de gas natural licuado que va a China y al resto del mundo, ¿no? Así que ahí vemos cómo son más pragmáticos y menos ideológicos con el tema, no están preocupados de sus suministros. No, Larissa. justamente, doctor, el tema que ayer hubo un terremoto magnitud 4.3 en la región de Gerash, en la provincia meridional de Fars, en Irán, a una profundidad de 10 kilómetros, y lo que estaban preocupados es, bueno, van a utilizar armas nucleares Irán, y es esto la manera en que están tratando de atemorizar, porque de todas maneras han atacado 14 países ayer. O sea, no estamos hablando de poca agresión, y si están ya desplegando las armas nucleares, obviamente es amenazante, pero ¿hasta dónde puede llegar esa situación? Es muy improbable que Irán logre intervenir con armas nucleares por una razón muy sencilla. Si bien es cierto que no podemos tener la plena seguridad, pero es casi seguro que Irán no tiene armas nucleares. Está enriqueciendo uranio, estaba, digamos, orientándose a tener, eso era su deseo, y plausiblemente iba a tener un tiempo relativamente reducido. Pero si bien es cierto que esto no puede ser afirmado con plena seguridad, es muy probable que Irán no posea armas nucleares en este momento, lo cual no implica que no posea armas de alto alcance. Lo hemos visto justamente el día de ayer, si no me equivoco, antes de ayer, cuando ha utilizado una serie de misiles sobre Israel, de los que en el momento de llegar pueden abrirse y lanzar una serie de bombas, no solamente una sobre el territorio, lo cual obviamente demuestra que tiene una capacidad bélica importante. Ahora, que pueda utilizar armas nucleares, lo dudo, porque dudo que tenga armas nucleares. Pero esto no implica que no tenga la capacidad de involucrar a otros países. Nuevamente recuerdo los países europeos sobre todo, y como ya está haciendo involucrar una serie de países en la región: Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, recientemente Arabia Saudita. Ayer fue atacada la embajada de Estados Unidos en Riad. Entonces, tiene esta voluntad de extender el conflicto, que ya es manifiesta, porque no estamos simplemente atacando una serie de bases. Y la respuesta también, justamente lo que estaba diciendo antes sobre el tema de la solicitud de China de no atacar Qatar, no solamente atacó Qatar, sino que también ya expresó la voluntad, si bien es cierto que todavía no se concreta, de cerrar el estrecho de Hormuz, algo que nos va a afectar a absolutamente todo. Y esto tiene que ser claro: en precios del petróleo, en precios del gas natural. No es solamente algo que afecta a los países de la región, sino cuyos efectos vamos a sentir nosotros también. Entonces, como se dice en póker, aunque yo no soy muy hábil pokerista, está haciendo all-in en este momento Irán, es decir, todo o nada. Vamos a ver cómo nos va, pero a estas alturas vamos a echar en llamas todo Oriente Medio. Y ahí, profesor, quería preguntarle su apreciación. En una jugada tan arriesgada, para regresar al póker, ¿cuál es la mejor expectativa de Estados Unidos e Israel de cara al final de esta operación? O sea, ¿qué es lo que buscan? Y de otra parte, ¿qué es lo que los otros actores pueden esperar de este espacio? Si es que no lo lograran ellos, ¿no? A ver, aquí hay dos posibilidades. La primera: Estados Unidos logra su cometido, que ya sabemos cuál es cambiar el régimen de Irán. Esto se dijo desde el día 1, se afirmó desde el día sábado, lo afirmó primero Donald Trump y posteriormente lo afirmó también Benjamin Netanyahu. El objetivo es cambiar el régimen, es eliminar el régimen revolucionario iraní, el régimen teocrático iraní, sustituir el gobierno iraní con un gobierno democrático, obviamente, paréntesis, afín al mundo occidental, y de esta forma rediseñar los equilibrios de Oriente Medio, porque recuerdo que Irán es el gran creador de problemas en Oriente Medio. Si es que Oriente Medio está en problemas, está constantemente en crisis, está constantemente inestable, la culpa es de Irán desde 1979, y esto es indudable. Una vez que Irán se estabiliza, aunque
paréntesis importante, no estamos seguros que se estabilice una vez que haya un cambio de régimen, pero una vez que se estabilice Irán, la región también consecuentemente podría estabilizarse. Entonces, por ese lado, el objetivo, lo que está buscando Estados Unidos es un cambio de régimen, es llegar a un régimen iraní afín, obviamente, al mundo occidental, de esta forma restablecer Oriente Medio con una potencia regional en lugar de dos, que sería en este caso Arabia Saudita, lo sabemos, socio estratégico de Estados Unidos, y redefinir los equilibrios de ese mundo, cambiando de esta forma también el foco crítico, porque si es que hasta ahora el foco crítico geoestratégico ha sido Oriente Medio, este foco crítico podría modificarse a otra región, en este caso Asia Central. Hablo de los que suelo definir como estanes, ¿no? Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán. Profe, nos quedan 2 minutos. Países afines a Rusia. Nos quedan 2 minutos y quisiera aprovechar, ¿no? Usted mencionaba, bueno, en Asia Central ahí tenemos el conflicto difícil de entender entre los talibanes y Pakistán, que ha generado, por alguna razón, una reacción popular en contra de Estados Unidos. Ha habido un ataque contra la embajada estadounidense en Islamabad que generó 10 muertos por, digamos, disparos de los marines hacia los atacantes. Pero le quería preguntar más bien por qué va a pasar con Israel en el caso de que haya un cambio de régimen en Irán y se vuelvan amistosos. Se supone que los países árabes sunitas se han aliado hasta cierto punto o han normalizado sus relaciones con Israel hasta cierto punto por la amenaza común de Irán. Pero con Irán fuera de juego, ¿no será que volverán a buscar antagonismo? Perdón, por eso me creo que me quedé. Sí. Si hay un cambio de régimen en Irán, ¿no habrá razones para que los sunitas árabes vuelvan a poner como su principal enemigo a Israel? ¿O estamos ya, digamos, hemos dejado eso ya en el pasado? Dudo mucho. Los países sunitas en este momento, ya desde hace algún tiempo, están buscando estabilidad. Es por eso que han normalizado sus relaciones y es por eso que Irán ha intensificado su apoyo a los grupos insurgentes favorables a Irán, como Hezbollah, como Hutíes, como Hamas. Entonces dudo mucho que podamos tener una mayor inestabilidad o un resurgimiento de la inestabilidad en los países sunitas. Lo que sí podríamos tener en ese caso, sin embargo, sería un aumento de la actividad de las células chiitas, los grupos que estaba hablando anteriormente, pero que en este momento ya no tendrían apoyo de Irán. Entonces verían mermadas muchísimo su situación. No quiero obviamente decir que vamos a tener un Medio Oriente tranquilo de hoy para mañana a raíz de este conflicto. Esto no es absolutamente de esperarse, pero creo que podemos tener un camino marcado hacia la normalización futura y con un movimiento de foco. Asia Central, Asia del Sur, el conflicto entre Afganistán y Pakistán probablemente vaya a recrudecerse, inclusive con una intervención sunita más fuerte sobre Afganistán, y ahí podría ser el resultado un poco más complicado y inestable. 9 horas con 1 minuto, muy agradecidos con usted, estimado Damiano, por habernos acompañado esta mañana. Le deseamos un buen resto de su día. Muchísimas gracias, igualmente, gracias por la invitación. Vamos a un breve corte comercial, pero ya regresamos con más. RTP